Esta noche nos convoca un curso que definitivamente debe despertar el interés de todas las personas aquí presentes. Paquetes sospechosos y amenazas de bomba. Soy el capitán Marco Heredia, director de SLACEI Internacional y el expositor en esta ocasión. Lo primero que nosotros vamos a revisar es qué se entiende por paquete o correspondencia sospechosa, ¿no? Obviamente es tal vez es fácil incluso deducir de qué trata esto. Más sin embargo, hay que tener claro que un paquete sospechoso es, ejemplo, aquel, aquella correspondencia, aquel paquete, aquel artículo que llega y genera algún tipo de inquietud o de duda para la persona que la recibe por un sinnúmero de condiciones que vamos a ver un poco más adelante. Su forma irregular es una de estas, ¿no es cierto? O un paquete inesperado. Entonces hay que entender bien algunas cosas a la hora de manejar un paquete sospechoso, ¿no? De eso trata esta charla, este curso. Ese es el objetivo. Pero más allá de eso, ¿cuál es el riesgo que las sociedades modernas, los profesionales modernos, las empresas tienen en cuanto al manejo de paquetería o correspondencia? Es que la dinámica de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones, incluso públicas, ¿sí? Demanda pues del envío y el recibimiento, enviar y recibir documentos impresos, obviamente, ¿no? También hay el envío de correos digitales, electrónicos. Demanda de recibir y enviar paquetes, artículos, insumos, maquinarias, equipos. Esa es la dinámica en sí de la empresa, de las organizaciones como tal, ¿no? Y esta dinámica cobra mucha más importancia cuando más grande es la empresa y la organización y hay que prestar mucha más atención. De tal suerte que en casi todos los países de Latinoamérica, las empresas medianas, pequeñas, incluso pequeñas, medianas, y no se digan las grandes, industrias, corporaciones, etcétera, ¿okay? Utilizan empresas especializadas para el envío de estos documentos, de estos paquetes, de estos artículos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de prepararnos en estos temas, incluso para saber que un paquete sospechoso, una carta bomba, podría incluso llegar a través de un sistema de courier o de correo o de correspondencia regular u oficial, como han existido casos, ¿no? Entonces, esa es la relevancia del saber entender, conocer, manejar los riesgos que podrían derivarse de correspondencia o paquetería sospechosa en la actualidad, especialmente en el mundo empresarial. ¿Ok? ¿Y qué riesgos conlleva el manejo de correspondencia o paquetería? ¿No es cierto? Pueden haber un sinnúmero de riesgos. Primero, obviamente, que lo que entre, lo que se reciba o lo que se envíe puede perderse, puede extraviarse, ¿no? Y en ese proceso se puede perder información sensible, por ejemplo, documentos valorados o equipos de mucho costo, ¿verdad? Ese es uno de los riesgos en el manejo de correspondencia. Otro es que a través de correspondencia se puede recibir amenazas, extorsiones o incluso intentos de estafa, como efectivamente suele suceder, ¿no? Otro riesgo es que se puede recibir paquetes, cartas, lo que se denomina bombas, correspondencia bomba, ¿no? Que vamos a hablar de eso más adelante, como ven en la imagen también. Y finalmente, otro riesgo del manejo de correspondencia, que han existido casos especialmente en países del primer mundo, Estados Unidos, Europa y del Oriente Medio, ¿no es cierto? Países árabes, también del primer mundo, que a través de paquetes o correspondencia pueden enviar agentes químicos, biológicos
y o radiológicos, como han existido casos, ¿no? Es importante ubicar todos estos tipos de riesgos que se puede enfrentar en el manejo de correspondencia de paquetería, ¿no? No solo es el tema de bombas, hay un sinnúmero de problemas que pueden suceder, ¿no? Actualmente, incluso riesgos de orden eh, bacteriológico, ¿no? Bueno, hay una teoría en cuanto al tema de la pandemia del COVID, de que el virus fue creado en un laboratorio secreto de China, en la ciudad de Wuhan, y que de ahí se fugó, se escapó y toda la tragedia que conllevó aquello, ¿no? Pero bueno, esa es una teoría, pero no se descarta, ¿ok? ¿Cómo se define una carta, paquete o correspondencia sospechosa? Documento, paquete o artículo que por su forma, características de envoltura, olores, etcétera, 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 genera algún tipo de sospecha en la persona que recibe ese documento, ese paquete, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí hay un paquete, un sobre sospechoso, ¿ok? Porque entre otras cosas tiene una forma irregular y eso ya debe nosotros llamarnos a la alerta. ¿Cuál es el objetivo que persigue este curso como tal, luego de esta breve introducción? Que ustedes tengan la capacidad de reconocer una carta o paquete sospechoso a través de una adecuada inspección del correo que reciben, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy en la noche. Algunos indicios de paquetes sospechosos. Ejemplo, llega un paquete, llega una carta, llega un documento, un artículo, etcétera, ¿sí? Y antes de que llegue, reciben una llamada preguntando si ya recibieron el paquete. Recibe una llamada de una persona desconocida preguntando, insistiendo si es que ya la persona recibió el paquete. Ese es un indicio que hay que prestarle atención, ¿sí? Otro indicio puede ser cuando la persona que va a entregar el paquete, el documento, el sobre, etcétera, insiste en entregarlo personalmente al destinatario, a la persona a la cual está dirigida ese documento, ese paquete. Eso debe llamarnos a la reflexión y al cuidado. De hecho, hay empresas, obviamente, más grandes, más y mejor organizadas, que manejan muy bien estos procesos, tienen protocolos, tienen procedimientos, perdón, de recepción y envío de correspondencia, de paquetería, y se reciben en ciertas áreas, tienen tales filtros, tales controles, incluso pueden llegar a pasar por escáneres, ¿sí? De detección de explosivos, de partículas ionizantes para detectar si es que está contaminado, si tiene droga, etcétera. Hay algunos sistemas, ¿no? Y de esa manera detectan alguna situación sospechosa y evitan que el paquete llegue a su destino, es decir, a la persona a la cual estaba dirigida. Bien. Hay que tener cuidado con lo siguiente. Correo extraño. O sea, llegó de repente algo que no se esperaba. Póngale atención. Franqueo excesivo. ¿Ok? ¿Qué es el franqueo? Bueno, casi ahora se usa menos, ¿no? Pero el franqueo es muchas estampillas, muchas apostillas, muchos sellos. Entonces, eso te puede llamar ya a ti a la atención, ¿no? Forma irregular. De hecho, actualmente los paquetes, los sobres, los envíos, incluso ya tienen ciertos estándares en cuanto a tamaño, forma, vienen con un tipo de envoltura, etcétera, ¿no? Con los logotipos de la empresa, del courier, etcétera. Cuando hay un paquete con forma irregular, préstele atención. Mala envoltura, ha sido envuelto ahí digamos, a la carrera, sin ningún detalle, mal envuelto.
Póngale atención, ¿sí? Sin remitente. Cuando usted recibe una carta o un paquete que no tiene remitente, ojo, ¿ok? Hay que validar un proceso que lo vamos a ver. Manchas extrañas, como ustedes pueden ver en la fotografía acá, tenemos un sobre y tiene una mancha de aceite en la parte superior izquierda. Ese paquete no lo manipule, menos aún pretenda abrirlo, ¿sí? Algún olor extraño, fuerte, a químico, a azufre, no sé, algún olor, póngale atención y no manipule, ¿ok? O pesos excesivos en paquetes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo. Sonidos extraños. Hay un sinnúmero de consideraciones, pero estas son las más comunes a tomar en cuenta. Okay. ¿Qué otros cuidados hay que tener en cuanto al tema de correspondencia? Letreros restrictivos, como ejemplo, muy urgente, confidencial, ¿sí? Prohibido abrir. Póngale atención. ¿Okay? Eso debe llamarles ustedes a la atención, incluso si realmente es un documento muy importante, hasta para que le tenga más cuidado. ¿Ok? Paquetes llamativos, ejemplo, le llega a usted, le llega a Yuleisi Cereño, un paquete inesperado con la marca Nike. Y la señorita se emociona, dice, wow, de la marca Nike, ¿qué me mandarían? ¿Verdad? Entonces, si usted no esperaba un paquete de una marca reconocida, un paquete llamativo, etcétera, póngale cuidado. Cables sobresalientes, ¿no? Que resalten dentro de la envoltura del sobre, del paquete de forma irregular, ¿no? Cables o paquetes atados con cordones, o sea, de manera informal. Otra cosa importante a tener en cuenta es cuando a usted le llega un paquete o un documento que es de una empresa reconocida del medio, una multinacional, voy a tomar un nombre X, por ejemplo, le llega un paquete a usted de la Coca-Cola, por decir algo, ¿no? Que es una corporación que está en todos los países del mundo. Con las disculpas del caso, tomo el nombre, ¿ok? Pero resulta que los datos suyos escritos en el sobre están a mano. Eso debe llamarles a ustedes la atención, ¿sí? Empresas organizadas, reconocidas, formales, ya no envían paquetería, sobres, correspondencias con documentos escritos a mano, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Puede como que no, ¿no? Yo simplemente le estoy dando ciertas pautas o consideraciones a tomar en cuenta. Ok. En caso de que usted haya detectado alguna de estas irregularidades o indicios anteriormente descritos, pues entra en sospecha. Y si usted tiene sospecha de cualquier paquete o correspondencia, ¿sí? Primero siempre no lo tope, si lo manipuló y ya, déjelo ahí. Averigüe si el destinatario esperaba ese paquete, ese documento. Lo primero que tiene que hacer, ya no lo tope más. Segundo, conocer la forma o medio en que fue entregado, a través de qué fue remitido, a través de qué llegó o cómo fue entregado. Si es que es por un courier formal, ejemplo, DHL a nivel internacional, ¿no? Sí, UPS, etcétera, algunas, sí, couriers de los más grandes del mundo, ¿no? Y hay que entender, o si es que fue entregado por una persona que no se identificó, que estaba con gorra tratando de ocultar su rostro, estaba apurado y dejó ahí el paquete muy rápido, ¿cierto? Esas cosas habrá que entender cuando es un paquete sospechoso, ¿sí? Y sin manipular, observe el contorno, los alrededores, los detalles del paquete o del sobre, sin manipular, ¿sí? Confirme la dirección del remitente. Si es que está todavía el mensajero ahí, verifique la identidad. Si se identifica, usted está descartando, ¿no? Pero si duda o no quiere dar su identidad o lo ve nervioso,
Póngale atención, ¿sí? Si es que vino por un courier conocido, confirme los datos de la empresa. Verán que es un paquete sospechoso. Usted tiene sospechas y a la sospecha hay que validar, hay que confirmar para descartar. Eso se hace de manera de asegurar la correspondencia, ¿no? Ok, bien. Si confirmas tus sospechas y no has recibido el paquete, no lo recibes. Disculpen, señor, yo no le puedo recibir eso. ¿Sí? En caso de que el otro le deje tirando el paquete, usted automáticamente salga de ahí, cúbrase, póngase buen recaudo, aléjese, que puede ser incluso un paquete o carta bomba, ¿no? Bueno, si lo recibió, no lo manipule, comunique a seguridad, aísle el paquete, aísle el área y como les digo siempre aquí, no tope. A la menor sospecha o duda de paquete o sobre sospechoso, usted lo deja ahí, ¿sí? Usted no tiene por qué manipular. Hay personas especializadas y las empresas grandes, las organizaciones, las corporaciones, los bancos, etcétera, las industrias tienen los protocolos, los procedimientos establecidos en relación a este tipo de situación y los protocolos de actuación, obviamente, ¿no? ¿Sí? Porque si usted manipula de manera ignorante e imprudente, miren lo que puede pasar. ¿Ok? Como en efecto ha pasado y ya vamos a ver ejemplos. ¿Ok? En este orden de ideas, cuando llega un paquete o sobre bomba, estamos hablando en el lenguaje universal de terrorismo postal. ¿Ok? ¿Qué es el terrorismo postal? Todos aquellos artefactos, artículos, etcétera, que sean susceptibles de ser remitidos a sus presuntos objetivos empleando cualquiera de los medios actualmente disponibles, correos, mensajerías, courier, etcétera, ¿no es cierto? Y que tienen como objetivo entregar un artefacto explosivo, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo se pueden activar actualmente estos artefactos explosivos enviados a través de sobres, de correspondencia, de paquetes bomba, etcétera, etcétera, etcétera? Hay 4 formas generales. Bueno, hay más, pero estas son las más generales de activación. La primera es por alivio de presión. Okay. El rato que usted saca la carta, saca el sobre o saca, antes había unos cassettes de VHS que tenían una cajita, ¿no es cierto? Saca, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Se dispara o se suelta el dispositivo de activación y explota. Segundo, temporizadores. Esto funciona muy de la mano cuando van a dejar el paquete, el sobre. Va una persona y lo deja, pero resulta que eso tiene un reloj temporizador que está programado para que en 10 minutos, luego de que salga la persona que entregó, explote. Por energía, ¿sí? Cuando el artículo, el artefacto se energiza, ejemplo, a usted le llega un sobre pequeño con un pendrive, con una flash memory. Entonces, que le llegó información importante de un paquete sospechoso, de gente, de remitente desconocido, etc. ¿Okay? Usted saca y la curiosidad, ¿no? Conecta el pendrive, el flash memory en su computador, en su ordenador, y el rato que lo está metiendo se energiza y explota. ¿Ok? Y obviamente hay técnicas más sofisticadas ya, como la activación remota de artefactos explosivos, obviamente a través de celular o a través de dispositivos de radiofrecuencia, ¿no? Eso ya es un poco más complejo, pero también se han dado los casos. Ok. Efecto de un paquete, de un sobrebomba. Miren, esto es un caso real de un ejercicio que se hizo, un ejercicio real que se hizo en Colombia hace algunos años, ya hace más de 20 años. ¿Okay? Entonces ahí está, se simuló una persona en un escritorio con un computador, etcétera, y con el sobre. Y ese sobre lo único que tenía es una cápsula detonante
de esas cápsulas que se ponen en el TNT, en la pentolita, etcétera, ¿sí? Y se le pone la mecha lenta, pero esto solo tenía la cápsula, nada más, no tenía la carga explosiva, sino solo la cápsula. Y miren lo que hizo una cápsula, ¿ok? ¿Qué puede hacer una carga de TNT, de pentolita, etcétera, ¿no? De dinamita. Imagínense lo que puede hacer. Miren el hueco que hizo y todos los destrozos que causó en un escritorio, una carga mínima, mínima, mínima de explosivo. ¿Ok? Y en ese orden de ideas, aquí al menos en Ecuador tenemos casos muy, muy conocidos al respecto. En el año 2000, me van a disculpar, no sé si es 2000 o 2002, ¿sí? En ese entonces director de noticias del canal TC Televisión en Ecuador, en Guayaquil, el licenciado Rafael Cuesta Caputi, recibió un sobre, ¿sí? Él era director de noticias, recibió un sobre, ¿sí? A las 10:45 le han dejado en recepción un sobre y uno de sus asistentes va y le entrega el sobre, ¿no? ¿Sí? Y el periodista va a su escritorio, como puedes ustedes ver la secuencia, abre el paquete, era un cassette de VHS, ¿ok? Con una nota que le decía información de interés nacional, importante y exclusivo, él siendo un periodista, entonces obviamente le despierta el interés, ¿sí? El rato que él saca el cassette de la caja, ¿no es cierto?, del estuche, de la envoltura, le explota por un principio de alivio de presión, ¿no es cierto? Un sistema de activación a través de alivio de presión, lo que yo les comentaba, ¿ok? Y bueno, no murió el señor, pero tuvo quemaduras de consideración, cortes, incrustaciones de esquirlas en la cara, el rostro se desfiguró, las manos y el pecho, todo esto, ¿no? No murió, no se le afectaron las vistas, pero imagínense el impacto de aquella época, ¿no? ¿Sí? En el año 2002, hace poco más de un año y medio, esto ya es un poco más actual, ¿sí? El periodista Lenin Artieda, de Guayaquil, igual el canal Ecuavisa, la cadena nacional Ecuavisa de Ecuador, recibe un paquete, ¿ok? Y en este paquete había un pendrive con una nota que decía, este pendrive contiene información muy importante. Bueno, y él como periodista, ¿qué es lo que hace? Coge el pendrive y lo ingresa al computador, ¿sí? Y le explota. Las heridas no fueron mayores, no fue de consideración porque la carga explosiva fue muy pequeña, ¿ok? Pero el impacto que aquello llevó, ¿no? Ok. Y de hecho, esa foto que está ahí es el sobre que él recibió, ¿sí? Ese sobre es real. En ese mismo día, le llega también un sobre igualito, como ustedes pueden ver ahí, al periodista Mauricio Ayora, que le conocen aquí en Guayaquil como Caterva, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿sí? Pero como ya hubo un antecedente, él es de TC Televisión, de otro canal, como ya hubo un antecedente con Lenin Artieda, detectaron a tiempo la irregularidad de este paquete, ¿sí? Y no la abrieron, la abrió la policía, obviamente, pero observen cómo llegó, miren cómo llegó, el sobre, la hoja, el papel con la nota y en medio el artefacto explosivo. Sí, claro, las cargas son mínimas dentro del pendrive, ¿no? Y no. Y en ese mismo tiempo también le llegó un paquete similar al periodista Carlos Vera, pero nunca fue entregado, obviamente, porque igual se lo detuvo abajo de recepción del edificio donde él trabaja o trabajaba en aquel. Bueno, ok. Eso en cuanto al tema de correspondencia y paquetería sospechosa. Entramos al segundo capítulo de la charla de esta noche, que es el manejo de amenazas de bomba. Bien. ¿Qué es una amenaza de bomba? Importante comenzar por la definición. Es la comunicación anónima por cualquier medio
donde se informa sobre la existencia de un artefacto explosivo o una bomba en la instalación donde usted está. Y esa comunicación puede llegar a través de llamada por teléfono convencional, de llamada a través de celular, de una carta o correspondencia, de correo electrónico, de mensaje por WhatsApp. Muchas formas puede llegar, ¿cierto? Entonces, por principio, toda amenaza debe ser considerada como cierta y tomada con la seriedad del caso mientras no se analice y se descarte que es una falsa alarma. Ojo, eso es importante entender, ¿no? ¿Sí? De hecho, en el Ecuador, y conozco que en algunos países de Latinoamérica, el tema del llamado de amenazas de bomba es un delito penal sancionado por la ley. ¿Okay? ¿Cómo debe actuar y qué debe hacer la persona que recibe y atiende una amenaza de bomba? Primero, siempre, obviamente, frente a cualquier situación de crisis o emergencia, mantener la calma, mantener la prudencia, porque usted con cabeza fría, sereno, puede entender, puede analizar, ¿sí? Y puede tomar las mejores decisiones frente a cualquier situación de crisis o emergencia. Segundo, si usted puede y la persona que llama le permite interactuar, a veces no hay cómo, porque llaman y dicen, hay una bomba en tal lado, va a explotar en tal tiempo, y le cortan. Pero a veces, si es que hay la oportunidad de interactuar con el que amenaza, el que llama, ¿sí? Usted lo primero que tiene que hacer es tratar de confirmar si es que esta llamada para una amenaza de bomba es cierta o no. Y la manera de confirmar es sencilla. Pero ¿dónde puso la bomba? Tal vez la puso usted en la oficina tal y resulta que esa oficina no existe. Entonces, sí, ahí está. Entonces usted está descartando que es una falsa alarma, ¿no? ¿Ok? Dudar de la amenaza para lograr más datos. No, yo no le creo. ¿Por qué usted va a poner una bomba? ¿Cuál es el sentido? Si nosotros somos una empresa que ayuda, que da trabajo a mucha gente, tenemos un sentido de responsabilidad social, somos muy amigables con el medio ambiente, etcétera. No, que por aquí. Entonces se puede obtener información. Si es que le permite interactuar, obviamente. Habrá momentos en que no. Y finalmente, una vez de que la amenaza se cierra, usted tiene que comunicar a quien deba comunicar. Normalmente las empresas grandes tienen protocolos de actuación en caso de esto y preparan a las recepcionistas, a las personas que atienden teléfonos, etcétera, mensajería para este tipo de situaciones. Habrá departamentos de seguridad, jefes de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces ellos ya sabrán qué hacer a otro nivel. Bien. ¿Qué datos se debe obtener? Si es que se pueden obtener, ¿ok? Importante tratar de obtener datos precisos. ¿Dónde está? ¿Cuándo detonará? ¿Qué forma tiene la bomba? ¿Por qué usted instaló una bomba? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su objetivo? Preguntas de cajón. ¿Sí? Y pueden haber otras, pero estos son los más importantes. ¿Cuándo, dónde, cómo? ¿Sí? ¿Y por qué? Aquí está. ¿Cuándo, dónde, cómo y por qué? ¿Sí? Y luego de esto, importante, en las empresas grandes, corporaciones, las personas encargadas de atender llamadas del exterior, ¿okay? Deben estar entrenadas y muchas veces tener a la mano un protocolo en el sentido de tener las preguntas básicas que ya les indiqué, ¿sí? Estar muy atento a la voz de la persona que llama. De repente puede ser una voz conocida o familiar, ¿ok? Y mientras escucha, usted debe poner atención a algunos aspectos. Por ejemplo, obviamente, el sexo de la persona que llama, es que es hombre o mujer, acento regional. Aquí en Ecuador, obviamente, tenemos acentos muy marcados, ¿no? La gente de la costa, la gente de la sierra, la gente de Cuenca tiene su tonito ahí cantado, etcétera, etcétera, etcétera. Hora de llamado, fecha, duración y número desde el que se recibió la llamada, si es que tiene identificador de llamadas, ¿no?
Y es importante que la persona que recibe la llamada, luego de haber colgado y reportado, describa lo más exacto posible cuál fue el mensaje. Eso es muy importante porque eso te puede dar pistas o pautas a los organismos especializados antiexplosivos para orientar el esfuerzo de búsqueda con canes o con los detectores de explosivos, etcétera, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otros datos se debe prestar atención? Sonidos exteriores. Suena atrás de donde llamaron, suena un tren, o sonaron las campanas de la iglesia, o sonaron las olas del mar. Esos datos son importantes, ¿no? Ladró un perro, ¿sí? Cantó un gallo, se me ocurre, ¿no es cierto? Todos esos datos pueden ser importantes. ¿Cómo era la voz de que llamó? ¿Estaba enojado, excitado, hablaba rápido, estaba tranquilo, se burlaba, la voz ronca, la voz nasal, era tartamudo, áspero, etcétera, ¿no? Si es que la voz era quebrada, disfrazada, etcétera. Usted puede ver un sinnúmero de situaciones que pueden ayudar luego a identificar a la persona que llamó o tratar de esclarecer el hecho como tal, ¿no? ¿Okay? Todos esos datos son importantes y hay que saberlos de una otra manera, ¿bien? Ok. ¿Qué tenemos como premisa importante? Hemos recibido la llamada, nos quedamos en incertidumbre y de repente por ahí uno de los empleados, inmediatamente hay que alertar, ¿no? Obviamente a quién se debe alertar y ellos decidirán comunicar, generar la alerta, ordenar evacuación, etcétera. Y si es que en ese proceso alguna persona, ¿sí? Algún empleado de los que están dentro de la instalación detecta un paquete o elemento sospechoso, ¿sí? Inmediatamente se debe aislar el área, reportar y darle el tratamiento que se debe sin topar ese artefacto. Miren que estamos bajo un escenario donde por un lado se recibió una llamada de amenaza de bomba y por el otro lado el empleado de limpieza o la secretaria del cuarto piso reportó que hay un paquete, una maleta sospechosa en un lugar donde no debe estar. Se está configurando el hecho, evacuación inmediata. ¿Ok? Obviamente, ¿qué es un paquete sospechoso? En cuanto al tema de bombas, ¿no? Elemento físico con características de paquete ajeno al entorno o escenario regular, normal, ¿sí? Encontrado durante la gestión de búsqueda por amenaza de bomba o haberse detectado su presencia en una inspección rutinaria o alguien que está haciendo limpieza detecta un paquete, ¿sí? Entonces, todo paquete sospechoso, todo objeto, todo artículo que esté en el lugar donde no debería estar y que llama la atención y que genera sospecha, debe ser tratado con mucho cuidado y mucha responsabilidad. ¿Quiénes son las únicas personas autorizadas, al menos en el Ecuador, por ley, a manipular este tipo de paquetes? Son las unidades antiexplosivas de las fuerzas del orden. En Ecuador, Policía Nacional. ¿Okay? Nadie más está autorizado. Ellos tienen la experiencia, les cobija el marco legal, tienen el equipo y tienen el personal entrenado y especializado para este tipo de situaciones, ¿no? Importante. ¿Ok? Y si es que se detecta un paquete sospechoso, obviamente, inmediatamente hay que tomar las consideraciones respectivas para evacuar. Entonces, previo a la evacuación hay que hacer ciertos análisis, ¿no es cierto? ¿Ok? Tal vez que el mensaje proceda de un grupo capaz de llevar a cabo esta acción terrorista. Ahorita en Ecuador, ustedes conocen, hay declaradas, si la memoria no me falla, cerca de 22 organizaciones terroristas clasificadas como tal por el Estado, ¿sí? Y muchas de esas tienen la capacidad de hacer este tipo de situaciones y en efecto lo han hecho,
¿Ok? Entonces, esto no es juego. Que existe una campaña terrorista. En Ecuador estamos viviendo momentos críticos alrededor de esto, ¿no? ¿Ok? Si se recibe la amenaza, perdón, si recibida la amenaza, se localiza un objeto de características sospechosas, lo que acabamos de hablar. ¿Ok? Y finalmente, que el mensaje determine la existencia de más de un supuesto artefacto explosivo. Inmediatamente hay que ordenar la evacuación. ¿Ok? Entonces, la evacuación, obviamente, si se decide evacuar, va a paralizar las actividades de la instalación, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, fue ayer o hoy en la Corte Suprema en la Corte Nacional de Justicia de acá de Quito, hubo una amenaza de bomba y hubo evacuación, estaban paralizadas ciertas calles alrededor y estaba la unidad antiexplosivos de la policía por una amenaza. Eso normalmente sucede cuando van a haber, digamos, audiencias de juicio, de casos sonados, etcétera. Entonces, por ahí se mandan la amenaza de bomba y el protocolo siempre en estos casos es ordenar la evacuación, ¿sí? Que vaya a la unidad antiexplosivo, confirme o descargue, pero ya se alteró, en este caso, la audiencia, ¿no? ¿Sí? Obviamente hay que tener mucho cuidado con el tema de las evacuaciones, porque si la noticia no está bien dada y el evento de evacuación en función de manejar una amenaza de bomba es mal manejado, puede generar problemas de angustia, de pánico general, de gente desesperada, ¿sí? Y que puede derivar en problemas mayores, ¿cierto? Entonces, y considerar siempre, ¿no? Casi siempre. La evacuación termina casi siempre siendo el objetivo secundario de la amenaza de bomba, o en ciertos casos incluso hasta el principal, como es el caso de lo que les acabo de explicar. Están en un juicio en la Corte de Justicia, o va a empezar el juicio y llaman. La amenaza principal, ¿cuál es? O el objetivo principal de la amenaza, que se paralice la audiencia. ¿Y cómo se paraliza? Evacuando eh, y demorando ese proceso, ¿no? Entonces, esas cosas suelen suceder. Bien, señores. Con esto estamos terminando la charla del día de hoy. Les agradezco por su atención.